Tango, representando al Club Cardumen, oriundo de Medellín. Él es arquitecto, entrenador del Club Cardumen y entrenador de la Selección Colombia Femenina. Bienvenido, Pipe. ¿Querés darnos algunas palabras? Hola, Facu. Saludos para todos. Quiero pues agradecerles a Hellfish por esta iniciativa con el profe Sebas. Deme un segundo, porfa, qué pena. Hay un poco de eco por ahí. Sí. Que tengo aquí la otra abierta. Ya. Recordamos que es televisión en vivo esto también, ¿no? Son cosas que pueden pasar. Sí. Ahí está un poco mejor. Va, sigue teniendo eco. No hay problema. Mientras seguimos aceptando gente, se siguen sumando. A ver, Pipe, ahora, ¿cómo estás? No sé por qué se me está... No, ahí estás bien ya. Ahí ya. Mm. Bueno, ahora sí ya llevé el otro computador para otro espacio. Bueno, no, como decía, agradezco mucho pues como al Club Selfish por hacer esta colaboración en conjunto con el Club Cardumen. Creo que lo que Sebas nos va a presentar hoy es un avance muy grande para el hockey latinoamericano. Y creo que es como empezar a abrir unas puertas que si bien desde Colombia hemos venido como enfatizando y es hablar de hockey, volverlo más profesional, investigar acerca de él, porque es una cosa que no se hace a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial son pocos los ejercicios y quizás Sebas ahorita más adelante nos dirá lo difícil que puede ser investigar hockey porque enviar muy pocos textos acerca de esto. Entonces, me alegra mucho que Sebas haya hecho este trabajo y que hoy, en esta tarde, lo comparta con todos. Como entrenador, pienso que es muy importante que los deportistas y los entrenadores vamos como adquiriendo ese nivel, esa conciencia disciplinar que tiene cualquier deporte de alto rendimiento. Entonces, a Sebas, infinitas gracias. Y a todos los que hicieron posible este espacio también. Y bienvenidos. Nos alegra mucho esta gran convocatoria que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias, Facu. Bueno, muchas gracias, Pipe. Bueno, y por el otro lado, desde Buenos Aires, tenemos a Sergio Bertani, que es entrenador de Hellfish, socio y gerente de empresa, fundador de la escuela Hellfish, junto a Marcelo Sánchez y Marcos Cabrera. Bienvenido, Sergio. ¿Unas palabras? Tenés el micrófono silenciado. Perdón. Ahora sí. Gracias Facu. Gracias a todos los videoconferentes por estar presentes. Gracias Pipe. Gracias Sebastián por ser parte de la convocatoria de hoy. Bueno, un poquito comentarles que esto arrancó en abril, cuando ya se veía de que la cuarentena iba a perjudicarnos y por un tiempo bastante largo. Nunca pensábamos que tanto. Y bueno, empezó como para ir mostrándole a todos los deportistas todo lo que nos acompaña por el costado del hockey, lo que es nutrición, lo que es elongaciones, lo que significa la nutrición, lo que significa el cuidarse, los entrenamientos, todos los aspectos, inclusive hicimos de neurociencia deportiva también, todo lo que son los aspectos que van por el costado de todos los deportistas y que bueno, dentro de lo que es el entrenador de hockey no lo pone en la pileta, ¿sí? Siempre lo tiene como dado por entendido sin especificar cómo funciona. Así arrancó estas clínicas, ya vamos, esta es la número 18, y seguimos.
no sé por cuánto tiempo más. Ojalá tuviéramos ya hockey como para empezar a ir sacando estas clínicas. Pero bueno, nada, la idea de todo esto era darle un espacio a que aprendamos un poco de la teoría, un poco de la teoría de lo que es ser deportista. Muchas gracias, Sergito. Bueno, y finalmente también tenemos a Sebastián Lugo Márquez, quien será el protagonista de esta charla, quien es físico, magíster y especialista en ingeniería, especialista en entrenamiento deportivo, entrenador del Club Cardumen, entrenador y asesor de las categorías élites de Argentina. Bienvenido, Sebas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ana, te cedo entonces el puesto para que aceptes más gente si va llegando. Voy a dejar de hacer esa parte. Bien, lo primero es que estoy como muy emocionado porque muchas de las personas que están, 62 personas, incluyéndome, inclusive son muy cercanas y las conozco. Entonces eso me parece como muy interesante, como qué bueno poder conectar tanta gente. Eso me parece muy bien. Yo quiero empezar en este texto, pues quiero empezar lo de la resistencia anaeróbica y el desempeño físico en el hockey subacuático. Diseño un plan de entrenamiento de resistencia, como siempre, como agradeciéndole a las personas que hicieron esto posible, ¿sí? Porque yo creo que siempre es muy importante como valorar como eso que las otras personas hacen por uno, ¿sí? O que por este lado está Alexander Salazar, que es un gran amigo, fue campeón del mundo. Entonces, en la categoría sub-19 es un excelente entrenador, de un régimen fuerte además, muy bueno. Por este ladito está César, que es como el amigo, le decimos el amigo el loco. César ha sido un excelente amigo, es educador físico también, fue como el primero en traer y en conversar con el que ha sido nuestro entrenador Andrés García de muchos de estos temas, ¿sí? Está Andrés, que siempre pues fue el entrenador mucho tiempo, voy a hablar un poquito de él más adelante. Pipe, ya lo conocieron, aquí les estoy presentando como el equipo Los Profes, por alguna razón nos llamamos así, Los Profes, nos ha gustado mucho conversar, nos ha gustado mucho realmente lo que dice Pipe, volver profesional el deporte. Y obviamente agradecerle a Samuel, que fue mi asesor en el trabajo de grado, campeón del mundo, es biomecánico. Guille, apaga el micrófono, porfa. Es magíster en biomecánica y es entrenador de rugby. Entonces, bueno, también agradecerle mucho a Samuel por todas las recomendaciones que fueron importantes para como el trabajo que se va a hacer. Yo voy a enfocar el trabajo, lo que les voy a presentar, no me voy a detener mucho en los detalles porque me gusta más que conversemos al final, ¿sí? Eso me parece más importante, que logremos conversar. Entonces, les voy a mostrar como este panorama general de lo que fue el método realmente que se utilizó para hacer este plan y que me parece que es un método sencillo y que además es un método absolutamente transferible para cualquier cosa que queramos hacer en el deporte. Ojalá nosotros como entrenadores siempre, absolutamente siempre, estuviéramos como con métodos muy claros para lograr como nuestro proceso deportivo, ¿sí? Entonces, en el método, usted primero debe saber en qué se quiere enfocar. Usted, bueno, ¿en qué me quiero enfocar? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? La respuesta, cuando a mí me hicieron esta pregunta, porque me la hicieron en un contexto académico, en el contexto de la especialización que hice en entrenamiento deportivo, pues habían demasiadas cosas. En hockey hay demasiadas cosas que no se han explorado y yo creo que eso es una de los llamados de esta charla y de esta reunión. Tenemos que volvernos un poco más serios a la hora de investigar, ¿sí? Tenemos que volvernos más serios a la hora de pensar nuestro deporte y yo creo que eso es una de lo que yo le he querido llevar a Argentina. O sea, antes de que yo llegara, a mí me pareció muy interesante que todavía le llamaran solamente jugadores a los deportistas. De alguna manera yo estuve muy incentivando que es que ellos no son jugadores, son deportistas y como tal hay que trabajar con ellos.
Entonces, yo decidí trabajar el entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Bueno, para trabajar el entrenamiento de la resistencia, lo primero que hice fue revisión bibliográfica, ¿sí? Y eso es una cosa que nos falta mucho en hockey. Y esa es una de las cosas que me parece importante que tenemos que hacer. Tenemos que leer de todo, tenemos que leer cosas que sean desde la ciencia, desde otras perspectivas, desde otras metodologías. Integrar cosas es muy importante. Yo creo que ese grupo que les mostré al principio de los profes ha sido muy interesante y yo creo que por eso seguimos como siendo amigos y siendo, seguimos hablando de hockey porque cada uno siempre lleva cosas distintas. Pipe no quiso, por ejemplo, que les dijera, pues, o como en la presentación que se hizo, él dijo, no, es que yo quiero que me presenten como entrenador, pero él es magíster en dramaturgia, o sea, él sabe de teatro y eso lo ha llevado al hockey. Entonces, digamos que todas esas cosas son muy importantes. Integrar nuevas cosas es muy importante. Entonces, lo primero fue que se hizo una revisión bibliográfica bastante amplia. Yo voy a traer dos referentes importantes que inclusive me gustaría que los tuvieran y que los leyeran, inclusive los tengo en PDF, si ustedes quieren me los piden y yo se los paso pues en otro momento, pero yo creo que todos acá pueden contactarme de una manera muy fácil y muy sencilla porque las personas que estamos acá somos muy cercanas realmente. Luego, entonces se observó el deporte, ¿sí? Se hizo un estudio de las finales, de dos finales, ¿sí? De categoría Elite y Sub-23, cuando se llamaba Sub-23. Aquí quiero reconocer otra vez como a muchas de las enseñanzas de Andrés, porque si hay alguien que se ha dedicado a observar el deporte ha sido Andrés García. Y si ustedes quieren saber o entender uno de los reales cambios que tuvo el hockey colombiano desde el 2002, en el que yo fui jugador por primera vez en una selección Colombia, al 2016, que quedamos terceros del mundo, fue esa gran insistencia de Andrés por observar el deporte todo el tiempo y estar haciendo cosas en pro de eso, ¿sí? Como de observar, de agarrar las jugadas, de bueno, hacer muchas cosas. Obviamente yo creo que todas las personas que les mostré en esa foto siempre hemos estado muy activas, leyendo muchas cosas, entendiendo el hockey desde muchos puntos de vista. Pero en esta parte de observar el deporte, si a mí me dicen como, uy, ver videos, para mí la persona que más experiencia tiene en ver videos es Andrés. Y si ustedes quieren un partido que no, desde el 2002 hasta el último mundial, creo que Andrés los tiene todos. Se los pueden pedir a él y si él los encuentra, seguramente se los va a pasar. Muy bien. Y la otra parte entonces fue generar un plan, o sea, ya teniendo una revisión bibliográfica muy fuerte, después de observar el deporte, entonces, bueno, hacer un plan de entrenamiento. ¿Y eso qué? ¿Y eso cómo se hace? Entonces, de eso les voy a contar un poco. ¿Qué no se ha hecho y qué es parte de este método? Hay que probar el plan. Ojo que la palabra probar es muy distinto a usar el plan, porque este plan ha sido usado por selecciones Colombia y selecciones Argentina en diferentes categorías. Si a mí me preguntan, ese plan funciona. Si me preguntan a mí como entrenador, pero eso es como parte de mi experiencia, pero yo no lo he probado. Y cuando hablamos de probar, entonces hay que hacer un experimento para poder probar que ese plan funciona, o si no, no estamos en nada. Y ese es otro de los llamados. O sea, tenemos que volvernos más académicos con respecto al deporte para poder hablar, digamos, de tú a tú con las personas que estudian esto. Que queremos involucrar conocimientos nuevos y distintos, también estoy totalmente de acuerdo en la integración de conocimiento. Muy bien. Este es como el contenido del artículo de la publicación, que en todos los links que se les envió está la publicación. Por favor, descárguenla, léanla. Yo no me voy a quedar en pasos muy puntuales porque realmente lo que quiero es que la conversación sea muy amplia al final, ¿sí? Entonces voy a intentar pasar rápidamente como por estos temas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué es eso de la resistencia. Cómo lo entendí, cuáles fueron los referentes bibliográficos que yo utilicé para eso de la resistencia, a hablar un poquito de los métodos para entrenar la resistencia, el hockey subacuático alto rendimiento. Se va a hacer la propuesta
de los métodos de entrenamiento. Voy a hacer una explicación muy breve de qué es ATR. Luego vamos a mirar el plan, ver algunas cositas y pues al final conclusiones y recomendaciones. Bien, entonces voy a empezar. Facu, si ves que hay algo en el chat como que enriquezca la conversación o la exposición, me decís, listo. Que el chat no tengo acceso al chat en este momento. Dale, lo que sí Muy le voy a bien. recordar a la gente es que silencien los micrófonos y que si tienen alguna duda y o pregunta, la dejen en el chat. Cuando finalizás, nosotros tomamos cada pregunta y te la haremos o abrimos los micrófonos a la persona seleccionada para que te haga la pregunta. ¿Bien? Súper, súper. Sí, si alguien quiere participar, simplemente pone en el chat que quiere participar y ya Facu va organizando pues como las preguntas y va moderando toda esta parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero, esto es hasta la semana pasada. ¿Qué hay en hockey subacuático en el momento? En hockey subacuático en el momento hay muy poquito, ¿sí? Ya se ha hecho una revisión bibliográfica exhaustiva, inclusive esto es parte del marco teórico. En este momento no les conté, en este momento estoy haciendo otra maestría en entrenamiento deportivo, inclusive tengo la fortuna de tener a uno de mis profes aquí conectado. Creo que eso no da tranquilidad, sino que le causa a uno un poquito más de nervios, pero bueno, ahí está el profe. Parte de mi, se llama Hernán Osorio, por si lo quieren saludar ahora más tarde, ahí lo saludan. Bien, se está haciendo una recopilación de todo lo que hay de hockey. Se miraron varios buscadores, ¿sí? Se usaron todas las fuentes que tiene la Universidad de Antioquia para buscar, que tiene muchas revistas. Se usó obviamente Google Académico. Cuando usted pone hockey subacuático en Google Académico le salen aproximadamente 450 resultados. Todos, absolutamente todos fueron revisados. Y al final, cuando eso sucede, cuando se logra entender todo lo que hay de hockey subacuático, hay aproximadamente 289 artículos. Hay 6 en alemán, 23 en checo, 4 en croata, 6 en eslovaco, 17 en español, 24 en francés. En húngaro hay 1, indonesio 1, inglés 179, en japonés 2, portugués 7 y turco 19. Muy bien. De todos esos 289 que son artículos, patentes, libros que hablan del hockey subacuático, solo 19, y aquí es como prestar atención, aquí importante, solo 19 artículos que están en inglés, español y turco, realmente son investigaciones de hockey subacuático. Ojo, aquí ¿qué podría pasar? Podría ser que aquí nos falten algunas tesis de trabajos de grado que no están publicados en repositorios y no se encuentran en las bases de datos de la Universidad de Antioquia y no se encuentran en Google Académico. ¿Listo? Como para que, pero podría faltar. Sí, podrían faltar. Aquí estamos haciendo como la búsqueda de lo que tenemos a la mano. Muy bien. ¿Qué es eso de la resistencia? Hay muchos autores que hablan de la resistencia. Yo voy a referirme específicamente a Navarro. Navarro es es entrenador de natación. No sé si bueno, eso ahorita nos lo puede ayudar el profe a corroborar. Creo que es. Y él dice que la resistencia como es la capacidad para soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados, para recuperarse más rápidamente después de los esfuerzos, ¿sí? También habla que se entiende la fatiga como una disminución del rendimiento psicológico en el tiempo, rendimiento físico y psicológico en el tiempo, ¿listo? Entonces, tenemos una definición de resistencia y una definición de fatiga, como para que simplemente enmarquemos las cosas. Pueden haber otras, sí, pueden haber más, pueden haber muchas más. Y aquí tenemos, a mí me gustan mucho las ecuaciones, entonces que no sea la excepción. Tenemos que la resistencia se puede como hacer la división entre las reservas que tenemos energéticas versus dividido la velocidad de consumo. Entonces, esto es una propuesta para medir la resistencia en minutos, ¿sí? Ahí se cancelan pues como los joules con los joules y queda en minutos la resistencia. Muy bien.
hay varios tipos de resistencia. Entonces tenemos una resistencia que es general y local. Esto lo habla un autor que se llama Silt, es un autor viejo, navarro, se basa en Silt para hacer todo su trabajo. General y local, las cantidades, la resistencia general y local se trabaja principalmente, o la definición principal es porque involucra cantidades musculares. O sea, ¿qué tantos músculos estoy involucrando? Entonces, si estoy involucrando demasiados músculos, entonces hablo de general. Y si hablo de pocos músculos, hablo de local. Más o menos la diferencia es como un sexto de la musculatura. Algo así reportan los autores. Tenemos resistencia de base y específica. Esta parte es muy importante porque uno normalmente, cuando uno empieza a aprender toda esta parte de metodología de entrenamiento, uno ya empieza a entender que uno va siempre de lo más básico hacia lo más específico. Entonces, eso es según la modalidad deportiva. No es lo mismo entrenar para 100 metros planos que entrenar para una maratón. Son cosas distintas y en ese caso son como opuestas. Entonces, la resistencia de base para una puede ser diferente de la resistencia de base para otros. Y hablando del hockey subacuático, pues tenemos que entender cuál es nuestra resistencia de base, cuál es la resistencia específica que nosotros necesitamos, y a eso apunta como todo esto. Tenemos la resistencia aeróbica y anaeróbica. Simplemente eso es una denominación de la resistencia a través de las fuentes energéticas utilizadas. Es la que engloba más absolutamente todo. Yo diría que es una de las más importantes. Está la resistencia de corto, medio y largo plazo. Es dependiendo de la duración del esfuerzo, y esa resistencia va totalmente encadenada con la resistencia aeróbica y anaeróbica. Muy bien. Tenemos la resistencia estática y dinámica, simplemente si hay movimiento o no. Y tenemos la resistencia con las capacidades, la resistencia a ciertas capacidades condicionales. Entonces, uno de los autores que habla de esto es Bompa. Él nos dice que uno tiene resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, y vamos a empezar, yo les voy a empezar a meter cosas acá porque la apnea es una de las cosas que definitivamente no está estudiada, y entonces también deberíamos hablar de resistencia a la apnea, y es una cosa que nosotros en el deporte tenemos que tener clara. Súper. Entonces, con ese comentario así adicional sobre la resistencia, que obviamente si leen el texto les va a quedar muchísimo más claro, yo ya me centro en Fernando Navarro Valdivielso, y entonces él divide los métodos para entrenar la resistencia en dos, en un método continuo y en un método fraccionado. Entonces el método continuo se divide en variable y uniforme, y el uniforme se divide en extensivo e intensivo. Mientras que los métodos fraccionados, él los divide en repeticiones, intervalos, entrenamiento moderado. Las repeticiones está largo, medio y corto, mientras que el entrenamiento modelado, ¿sí? Él lo llama el entrenamiento interválico, ya tiene duración larga, duración media, duración corta. Esa duración corta tiene dos divisiones, corto 1 y corto 2, y por otro lado está el entrenamiento modelado, que es un entrenamiento como más, que se vuelve más específico a la competencia. Muy bien. Me voy a meter muy rápidamente a los métodos, ¿sí? Para que ustedes entiendan más o menos qué es cada uno de esos métodos. El método continuo, entonces, ya les dije, está en extensivo, intensivo, variable, y entonces en las tablas que van a ver están cuál es la duración de la carga, o sea, cuánto tiempo tengo que hacer esfuerzo, y cuál es la frecuencia cardíaca a la que yo debería estar para que realmente ese método sea el método continuo. Si usted trabaja 30 minutos y no está entre 125 y 160 pulsaciones, el autor dice que usted no está trabajando realmente ese método continuo extensivo, ¿sí? Entonces, se hace una recomendación simplemente entre duración y frecuencia. Todo esto lo estoy haciendo de manera general porque lo que tenemos que hacer después de que usted observa la literatura, observa investigaciones, es aplicarlo al hockey. Eso es lo que queremos, aplicarlo al hockey. Muy bien. Aquí tenemos los métodos fraccionados, entonces repeticiones largas, repeticiones medias, repeticiones cortas. Ya tenemos una componente importante que es los descansos. En los métodos continuos no hay descanso, por eso se llaman continuos. Cuando se habla del método continuo variable es porque usted cambia las intensidades, o sea, corre más rápido, corre más despacio, pero mantiene la continuidad. Mientras que en este ya aparece la parte de los descansos. Entonces, en el repeticiones largo, repeticiones medio, repeticiones corto, aparecen ya descansos de minutos.
10-12, 8-10, 6-8. Usted podría inclusive aplicar esto de una. Usted podría decir, no, ya, yo quiero hacer un repeticiones largo y aplicarlo. Y si se va un poquito más allá, se puede encontrar inclusive un artículo en donde apliquen un método de repeticiones largo que además lo aplican durante 6 semanas y tiene algún resultado significativo en la adaptación fisiológica de los atletas o de los deportistas que usted esté trabajando como entrenador. Bien, en los métodos fraccionados, entonces ya se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto, ya empezamos a trabajar un poco más parecido a lo de hockey. Entonces tenemos 4, interválico extensivo largo, interválico extensivo medio, interválico intensivo corto, interválico intensivo corto. ¿Listo? Intensivo corto 1, intensivo corto 2. Y ojo a estos numeritos, que los vamos a necesitar más adelante. Esta duración de la carga, de 8 a 15 segundos. Entonces tengan en cuenta como eso. Es que son 8 a 15 segundos. Y aquí tenemos un descanso de 1 a 2 minutos. ¿Listo? Entonces por ahí tenemos esa duración de la carga. Excelente. Ahora, listo, ya estudié lo de la resistencia. Esto no fue lo único, ojo, esto es un resumen de lo que hice. Esto no fue lo único que leí y esto no nos podemos casar con un solo autor. Siempre tenemos que estar, buscando de todas partes posibles. Hay otras metodologías en resistencia en este momento. Se habla mucho de los HIIT, se habla mucho de los HIIT, se habla de otros tipos de entrenamiento que inclusive hay que empezarlos a estudiar para poder empezarlos a implementar, ¿sí? Muy bien, entonces aquí viene la parte de observación. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí 2 finales, ¿sí? Esto era una monografía. Entonces, cuando la diferencia de monografía y, digamos, investigación son 2 cosas muy distintas. Entonces, yo simplemente cogí 2 partidos. Cogí el de Turquía versus Francia en la categoría sub-23 del 2017. Y lo que hice fue hacer este grafiquito que está aquí abajo. Ese es todo el partido. Y entonces lo que hice fue dividir todos los tiempos completos los dividí. Entonces, ¿cuánto juego efectivo? Entonces, los rectángulos negros es el juego efectivo del equipo. Cuando hay falta o gol, son estos cuadriculados que están acá. Esperen, yo pongo un lásercito acá para puntero láser. Eso. Este aquí son falta o gol. O sea, yo simplemente vi el video y conté los tiempos. Esto es falta con discusión de jueces. Todos los que estamos aquí tenemos una cercanía muy grande con hockey. Sabemos que los jueces hay veces les gusta discutir las faltas. Y este es el intermedio. Entonces cogí todo el partido y lo organicé de esta manera, ¿sí? Y saqué los promedios. Entonces, ¿cuál es el promedio de juego efectivo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Entonces, miren, por ejemplo, que en este partido el juego efectivo del equipo mínimo fueron 9 segundos. O sea, usted tuvo 9 segundos para hacer una jugada y después pasó una falta. Todos sabemos cómo es esto. Duración de las faltas, mire, 15 segundos en este caso en promedio que dura una falta mientras paran el partido, mientras agarran el disco y lo ponen en el puesto. Muy bien. A las personas que no, obviamente que están aquí y que no saben de hockey, en cualquier momento lo podemos discutir. O sea, no hay ningún problema. Ustedes saben que hablamos, discutimos esto, cómo es la vuelta. Es una presentación muy enfocada para los de hockey. Lo digo porque por ahí vi a una compañera de la maestría y también pues por el profe también que está acompañándonos hoy. Muy bien. Entonces, esto fue lo primero que hice y lo hice con 2 partidos. Esto sería excelente poderlo hacer con un mundial entero, 2 mundiales, 3 mundiales. Excelente. También una parte muy importante es por qué cogí las finales. Porque realmente es a lo que uno quiere llegar. O sea, el supuesto es, si yo logro en este componente, en la resistencia, comportarme exactamente igual como en una final, ¿sí? O mejor, pues entonces yo voy a tener más oportunidades de llegar a esa final. Obviamente hay miles de variables que ahora vamos a hablar de eso, pero por ahora tengamos esto en mente. Hice lo mismo con el partido de Turquía versus Australia, final del campeonato élite del 2016. Saqué unos promedios y aparece esta gráfica. Esta gráfica es como la ñaña del artículo. Esta parte es la parte importante del artículo. Entonces aquí organicé los promedios. Entonces miren, juego efectivo, falta o gol,
más o menos cada cuánto hay, porque también saqué los promedios cada cuánto habían. Discusión de jueces, según lo que me dio en ese promedio, aparece que cada cuatro faltas leves o cada cuatro faltas donde no hay discusión, hay una que hay discusión. Entonces, por eso puse esto de esta manera. Está el tiempo, está la mitad, y entonces esto, por eso ven todos estos rectángulos como obviamente más organizaditos, porque aquí estoy considerando los valores promedio. Excelente, fui más allá. Y entonces, pero ¿cuáles son los esfuerzos? Gracias, Pepe. ¿Cuáles son los esfuerzos de un jugador? O sea, porque esos eran los esfuerzos de un equipo. ¿Cuáles son los esfuerzos de un solo jugador? Uno solo, ¿sí? Entonces empecé a mirar los tiempos de un solo jugador, cogí las mismas dos finales y agarré los jugadores que yo veía, porque acuérdense que hockey hay veces no se ve, ¿cierto? Que es otra de nuestras dificultades y nuestras deficiencias. Entonces, agarré esos jugadores y les miré los tiempos. Cogí el tiempo de un jugador, cuánto se hundía, cuánta apnea hacía, cuánto respiraba, cuándo se iba a relevar, todo. Y agarré la mayor cantidad de jugadores que pudiese observar y me salieron estos promedios. Entonces resulta que los esfuerzos de un jugador a máxima intensidad, porque eso es lo que tenemos, esa es otra premisa que se tiene que considerar acá, cuando usted juega y hace apneas, yo estoy considerando, y sobre todo a nivel mundial, porque es que usted a nivel mundial es muy poquito el tiempo que usted tiene para quedarse quieto. Es más, uno como entrenador, las recomendaciones, no se quede quieto. Siempre avance, avance y piense mientras está avanzando y ojalá avanzando para el hueco donde no hay gente, avance por donde no hay gente y ahí va pensando. Pero si usted se queda quieto, seguramente le caen dos o tres y le quitan el tejo o el disco. Muy bien. Entonces, este es el mismo código de colores, el juego efectivo del equipo, pero en ese juego efectivo un solo jugador hace más o menos 3 esfuerzos de 10 segundos y hace un descanso activo de 7 segundos. Lo que observé en esas finales es que después de esos esfuerzos, él se releva, o hay una falta, ¿sí? Entonces, al haber una falta, el jugador tiene un poco más de tiempo de descansar, aproximadamente 22 segundos, y de ahí vuelve y hace 3 esfuerzos. Si eso ocurre de esa manera, después se releva. Ese relevo es más o menos de 1 minuto, ¿sí? Entonces, él se releva o simplemente hay discusión de jueces también, que también eso le permite descansar más. Muy bien. Y luego aparecen otros esfuerzos, aparece otra falta y aparece, bueno, no, aquí está el relevo que es de más o menos 1 minuto. El relevo es más o menos de 1 minuto cuando están los jugadores ahí. Y la falta, aquí está la falta o discusión de jueces. Entonces, estos son los esfuerzos que un solo jugador realiza, ¿sí? Y eso va a ser clave. Además, miren estos tiempos, 10 segundos. ¿Se acuerda que yo le dije por allá arriba que tuvieran en mente que hay un 8 y un 15 por ahí de uno de los métodos de resistencia que están ahí expuestos por Navarro? Entonces, este 10 es muy importante porque eso nos va a permitir entender, bueno, entonces, ¿qué es lo más específico para nuestro deporte? Muy bien, apenas tenemos toda esta vuelta, apenas ya tenemos esos promedios, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde lo metemos? ¿Cómo lo metemos? ¿Entrenamos todas las semanas igual? Bueno, esto es como el resumen también. Entonces, el juego efectivo es de 45 segundos, duración de las faltas 22 segundos, apnea de cada deportista de 10 segundos, descanso entre acciones sucesivas por deportista son de 7 segundos y faltas promedio. Ojo, faltas promedio por partido, son 25 faltas en promedio por partido en una final. Eso es muchísimo. O sea, si uno no entrena pensando en las faltas, está jodido. Y eso es una cosa que uno tiene que estar pues como muy atento. Muy bien. Entonces, luego de tener esto, para entrenar la resistencia en hockey subacuático, pues obviamente se recomiendan los métodos fraccionados, es evidente, con lo que les mostré de la resistencia y lo que les mostré de esta parte, es evidente que los métodos fraccionados son los indicados para entrenar hockey subacuático. Los métodos que más se ajustan a la dinámica del hockey subacuático son los interválicos, que tienen recuperación entre 1 y 5 minutos, y aquí hay un problema, porque la recuperación en hockey no es así. La recuperación en hockey no es de 1 a 5 minutos, es menor. Entonces, ahí es donde vienen las adaptaciones, ¿sí? Ahí es donde viene, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues ya vamos a mirar qué es lo que se propone y qué hacer.
Entonces, obviamente deben ser adaptados. Muy bien, entonces, los métodos que se proponen en el documento, de acuerdo a eso que vimos, que la resistencia es esta, que el deporte específicamente tiene estos esfuerzos. Entonces, bueno, ¿cómo hago el entrenamiento? Entonces, el entrenamiento, yo lo dividí en dos. Dividí entrenamiento en agua y entrenamiento en tierra. Para mí, definitivamente es fundamental que los hockeyistas hagan entrenamiento en tierra. Yo sé que nos cuesta, yo sé que es difícil, inclusive los que han sido deportistas dirigidos por mí son como, no, yo no quiero correr, yo no quiero esto, pero para mí es fundamental que eso se haga, ¿sí? Entonces también se propuso entrenamientos en tierra. ¿Y qué pasa con los entrenamientos en tierra? Tienen que ser con estímulos similares del entrenamiento en agua. Entonces ya vamos a mirar cómo resolví esa parte. Muy bien, entonces aquí están los métodos. O sea, ya usted en el artículo, en el documento, ya usted puede mirar, yo no me voy a detener aquí en esto, pero usted puede simplemente decir, listo, ¿qué es lo más general? Aquí voy a presentar de lo más general, lo más específico. Entonces usted dice, listo, yo quiero un método, lo más general para nosotros, lo que yo recomiendo es un método interválico extensivo largo, son 200 metros, en hockey subacuático nunca, se nadan 200 metros seguidos. Entonces, para nosotros eso es una resistencia, entre comillas, de base. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer métodos continuos, pero ya les voy a, ahorita les digo para qué los métodos continuos o lo que yo recomiendo para los métodos continuos. Bien, entonces aquí yo quiero un método interválico extensivo largo. Listo, usted puede hacer 6 repeticiones de 1200 metros, por ejemplo. El 1200 metros es en total, ¿sí? Yo hago 6 repeticiones de 200 metros. Y aquí viene otra cosa, que aquí no la hablo en esta exposición, sino que la planteo en el documento, qué hacer con la apnea. O sea, ¿usted qué hace con la apnea? De eso no se ha investigado nada. Eso es una tarea que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Hay que investigar qué pasa con la apnea en hockey subacuático. ¿Qué pasa con este tema aquí de la apnea? Entonces, ¿yo qué hice? Yo simplemente, por recomendación de otro gran profesor, al que admiro mucho, que se llama Carlos Agudelo, él tiene una forma de planificación que se llama modelamiento, planificación por modelamiento, y él recomienda siempre hacer estas tablas de volumen e intensidad. Realmente uno las debe hacer para cualquier planificación. Pero estas tablas de volumen e intensidad te permite tener un mapa, un norte de cómo es que yo planifico, cómo es que yo hago el plan de entrenamiento. Entonces, yo ya sé qué volumen tengo y yo ya sé qué intensidad. Resulta que en el plan van a ver estos numeritos iniciales, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Normalmente uno pone y uno toma la decisión, que es un volumen 1, que es un volumen 2, que es un volumen 3, que es un volumen 4, ¿sí? Y también la intensidad. Todo eso hay que coger ese rompecabezas y organizarlo, ¿sí? Entonces yo les propongo acá como unos métodos para entrenar la resistencia, teniendo en cuenta todo lo que se vio anteriormente y teniendo una progresión también en la apnea, ¿sí? Una progresión en la apnea hasta que al final todos los métodos solamente se hagan en apnea, porque evidentemente sabemos que nuestro deporte es en apnea. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la explicación de la tabla. Si tienen dudas, escríbanlas y al final volvemos a las tablas. Yo lo que quiero es que la conversación, pues como hacer esto rápido para que podamos conversar. Bien, entonces, aquí tengo otro método, interválico extensivo medio. Esto es una adaptación ya. O sea, usted puede coger este método y decir, listo, yo voy a coger a mis deportistas y los voy a entrenar con este método interválico extensivo medio. Entonces los voy a poner a nadar 100 metros. Entonces yo ya sé que tengo que poner una apnea del 35%. Usted hace las cuentas, decide, eso es total. Usted puede ponerlo primero a hacer un poquito de apnea y después todo en superficie. Ya usted organiza ese porcentaje de recuperación para hacer esas, y hay unas repeticiones. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos el método interválico extensivo medio ya adaptado. Aquí tenemos el método interválico extensivo corto. Ojo, ¿por qué hay dos tablas? Porque hay una tabla para correr y hay una tabla para nadar. Y ahorita les voy a explicar, en un momento les voy a explicar cómo hice yo para poder hacer la conversión. Si están nadando esto, entonces ¿cuánto tienen que correr? Apenas termine esto, les muestro esa parte. Muy bien, ojo, y aquí hay que tener cuidado, ojo, que esto que yo hice es para deportistas de élite. Usted no le debería poner estas cargas, o sea, 170 metros, 11 repeticiones,
de 170 metros con 21 segundos de recuperación. Eso es una carga altísima. Usted tiene que entender bien cómo está su grupo de trabajo, cuál es el grupo con el que usted está entrenando. Eso es una carga alta. Usted no le puede poner a eso a cualquiera, ¿sí? Entonces es importante que entiendan eso porque esto se hizo precisamente para alta competencia. Inclusive muchos de los deportistas que sufrieron el rigor de esto me decían, pues puta, eso es demasiado. Y ya vamos a entender por qué es demasiado y ya vamos a entender cuál es una solución que fue, o sea, que es algo que pensé después de haber publicado esto, ¿sí? Que eso es lo que pasa normalmente con las publicaciones. Uno empieza a cambiar la vuelta, como que esto ya no me gusta, esto sí, cojo esto otro, no, esto estaba malo, entonces mejoro esto. Muy bien. Y esto es un interválico intensivo corto. Este método es un método general, pero es el más específico. Se hace un trabajo de 25 metros en apnea, de 25 metros a mucha intensidad. Apneas ya van del 53% al 81%. Entonces, miren, esa es otra cosa que se tomó la decisión. Yo puse el porcentaje de apnea como una medida de la intensidad. O sea, entre más apnea, el trabajo es más intenso. ¿Hay revisión bibliográfica de eso? No. Ahí fue pura experiencia. Todos sabemos que un trabajo de mayor apnea es más difícil. Inclusive fisiológicamente también obviamente se puede explicar, el cuerpo se queda sin oxígeno, bueno, mil cosas, pero como les decía, para nuestro deporte esto no está investigado. Muy bien, entonces aquí tenemos otro método de entrenamiento que usted simplemente lo puede agarrar y lo puede poner en su plan de entrenamiento. Y aquí está ya el específico. Entonces estos tiempos, este plan ya se tomó de acuerdo a los tiempos de competencia. Entonces yo lo llamé, es un interválico intensivo corto adaptado, ¿sí? Más parecido a la competencia, por eso le pongo interválico intensivo corto 2 competitivo y lo llamé UWH1, ¿sí? Este método de entrenamiento ya tiene muchos descansos, diferentes descansos. ¿Qué se está haciendo con este método de entrenamiento? Simulando realmente la competencia. Eso es lo que se está haciendo. Esto es lo que llamaría Navarro, como resistencia modelada, digámoslo así, ¿sí? Muy bien, entonces aquí estoy haciendo unas pausas más largas, esos 60 equivalen a cuando hay falta grande o cuando hay un tiempo, cuando me relevo, hay macropausas de 30 segundos, hay micropausas de 10, 5 segundos y apnea todo al 100%. Aquí usted puede poner este trabajo de mucha intensidad y lo puede poner haciendo giros, transportando disco, bueno, ya puede combinar un montón de cosas. Excelente. Aquí la diferencia en este último es que estas recuperaciones son activas. Ojo, estas recuperaciones son pasivas, mientras que estas recuperaciones son pasivas. ¿Qué está pasando? Ya me estoy enfocando más al hockey, ¿sí? Por eso era tan importante, obviamente, entender que esto que estamos haciendo es pensando en el hockey subacuático. Muy bien, este es el método más específico de todos. Excelentísimo. Muy bien. Ahora, ¿qué hice yo para poder lograr decir, no, es que si usted corre esto, si usted nada esto, pues corra esto? Yo cogí, voy a pasar esta porque esta tiene mucho texto, ahorita si algo vuelvo a ella. ¿Yo qué hice? Cogí los récords olímpicos, cogí los récords mundiales, cogí los récords nacionales, cogí los récords panamericanos de natación con aletas y de atletismo. Y simplemente miré los mismos metros y simplemente miré cuáles eran los tiempos, ¿sí? Entonces, pues por aquí aparece Usain Bolt, obviamente, récord mundial de 200 y 100 metros, pero pues no, eso también hay un récord mundial en natación con aletas de Ocampo Lozada, de Juan Fernando Campo y de Max Poschardt. Muy bien, entonces cogí todos esos tiempos y los promedié y hice una relación entre ellos, dividí uno en lo otro. Después de coger los récords mundiales, los récords panamericanos y los récords colombianos nacionales, entonces lo que hice fue hacer una división entre eso y me di cuenta que la natación con aletas es 3.8 veces la velocidad promedio. Natación con aletas es 3.8 veces más pequeña que para atletismo, ¿sí? Entonces ese 3.8, entonces ya lo que hice fue organizar los tiempos. Entonces, si yo nado una cantidad, entonces 3.8 veces tengo que correr y así sucesivamente. Lo acomodé de esa manera.
Me dieron resultados distintos para hombres y para mujeres, entonces puse un índice de 3.8 para hombres y 3.5 para mujeres. Esto tiene todas las críticas que usted quiera, ¿cierto? Todas las críticas que usted quiera. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que usted realmente debería hacer? Lo mejor sería caracterizar el grupo con el que usted trabaja y sacar los promedios de tiempos, metros, velocidades, de natación con aletas y corriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está entrenando un equipo, un grupo, y usted quiere poner y quiere saber cuánto tienen que correr y cuánto tienen que nadar. Usted lo que debería hacer es póngalos a nadar 100 metros y póngalos a correr 100 metros. Y mire cuál es esa diferencia de tiempos y saque un índice del promedio del grupo. Eso sería lo más ideal, para que usted sepa que cuando ellos van a nadar 50 metros, en tierra deberían estar corriendo más o menos con los mismos estímulos. Muy bien, excelente. Ahora sí, usted coge todo eso, ya tiene los métodos, ya vio la literatura, ya estudió qué es la resistencia, ya tiene los métodos específicos, usted ya sabe, yo voy a poner a los atletas a hacer esto, esto, esto. Muy bien, ahora, ¿cómo los organiza? ¿Cómo organizo esa vuelta? Hay muchos métodos de planificación. Entonces aquí yo escogí un ATR. Los ATR son muy buenos para nosotros porque se recomienda hacer ATRs más o menos de 3 meses en promedio. Usted puede hacerlos más larguitos o más corticos, pero muy poco más corticos. Pero 3 meses para un ATR es más o menos bien. Entonces nos quedan súper bien porque son 3 competencias al año y entonces usted con un ATR usted en el primer semestre, es capaz de montarse 2 ATRs más o menos decentes, que esa es la propuesta. Entonces un ATR se llama ATR simplemente por los mesociclos que utiliza. En el texto está mucho más ampliado esta información. Entonces el mesociclo tiene 3 mesociclos: mesociclo de acumulación, de transformación, de realización. El de acumulación es un bloque donde predomina el volumen de la carga. Obviamente hay que saber qué es volumen, qué es intensidad. Todo eso hay que entenderlo. La intensidad es relativamente reducida, predomina el volumen. En el mesociclo de transformación, entonces ya tenemos que aumenta la intensidad, ¿sí? El volumen también puede aumentar, o sea, como que se igualan un poco. Y en el mesociclo de realización, que ya estamos más cerquita de la competencia, le metemos más a las cargas específicas. Y para nuestro deporte nos dimos cuenta, según pues lo que se vio anteriormente, que en la competencia se trabaja muchísima intensidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mesociclo de realización? Intentar elevar la intensidad, bajar el volumen e intentar hacer métodos más específicos. Muy bien, después de todo eso, entonces se plantea un plan para deportistas de alto rendimiento. Ojo, que es que usted siempre tiene que pensar eso. Bueno, ¿a quién le estoy enfocando el plan? ¿Son deportistas de alto rendimiento? ¿Son juveniles? ¿Son sub-15? ¿A quién le estoy enfocando el plan? Y este método, que es un método contemporáneo, el ATR, es un método que normalmente no se debe usar para deportistas en categorías inferiores, sino que es para deportistas que ya tienen un bagaje alto. Excelente. Entonces, son esos deportistas. Se hace un plan a 14 semanas. Esperen, aquí yo veo. Listo. 14 semanas para el entrenamiento general, 17 semanas para un entrenamiento más específico. El plan de entrenamiento se propone en 2 bloques. Se propone un AATR, donde voy a tener 2 mesociclos de acumulación, uno de transformación, uno de realización. Estas cosas se pueden hacer. Si ustedes leen el libro que les voy a recomendar al final, estas cosas se pueden hacer. Y cada bloque es de 4 semanas. En el segundo bloque vamos a tener un ATR, uno solo de acumulación, uno de transformación o realización. El de acumulación es de 6 semanas, un poco más largo. El de transformación es de 5 semanas y el de realización es de 4 semanas. Excelente. Entonces, ¿cómo queda esa vuelta? Esto es lo que queda. Este es el producto final. Es el plan, ¿sí? El que uno debería como organizar. Entonces, miren que aquí estoy con resistencia anaeróbica en tierra, resistencia anaeróbica en agua. Aquí están los métodos que ya les expliqué. Mire, aquí está el interválico extensivo largo. Aquí está el interválico extensivo medio. Estos son los numeritos que yo les decía. Aquí está 3, 2, 4. Usted ya sabe qué es esto. Usted va a las tablas de arriba de volumen e intensidad y aquí usted ya sabe que es un nivel 3, un volumen 3 ya sabe y que es una intensidad 2. Ojo que esta parte es muy importante. Mire que yo no he hablado de apnea dinámica.
Y yo recomiendo para las semanas de recuperación hacer apnea dinámica. Y mire, no correr en las semanas de recuperación. A los hockeyistas les da demasiado duro correr, muy duro. Muy bien, entonces aquí está la primera parte. Luego aparecen otras 8 semanas, donde obviamente miren que ya los métodos se van volviendo más cortos. O sea, yo voy pasando de los más largos, voy pasando a los métodos más cortos, ¿sí? Esa es una de las cosas que nos tienen que quedar también. O sea, ¿cómo hago la vuelta? Siempre lo general, lo específico, pero yo tengo que saber qué es lo general para mi deporte. Y tengo que saber qué es lo general para mi deporte, también dependiendo de las personas que estoy entrenando, también dependiendo de el grupo, del equipo. O sea, todo es importante para uno saber cuál es el método más general y cuál es el más específico. Muy bien. Aquí, por ejemplo, había un campeonato nacional, yo propuse un campeonato nacional acá, inclusive es más o menos lo que siempre pasa en la 11ª semana en Colombia. Yo creo que en Argentina también pasa muy parecido, que en la 11ª semana se está haciendo el primer torneo. Y aquí hay otro, no, aquí hay un test pedagógico, eso no lo vamos a tocar hoy. Y por aquí aparece el mundial. Entonces es como un plan que se hizo para los primeros 6 meses, para una preparación de un equipo a un torneo mundial, que es la competencia principal. Excelente. Cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque esto no es lo único. Ojo, esto que se está pensando es un plan de entrenamiento para la resistencia en hockey subacuático. Pero ¿y la táctica? Hay que hacer algo igualito que se hizo en este trabajo o más detallado para poder entrenar la táctica. Y la velocidad también hay que entrenarla. Y la apnea, sí, también. Bueno, digamos que en este plan de resistencia ya está involucrado este concepto de apnea. Y el entrenamiento mental, que algunas personas piensan que es mucho más importante que todo lo otro. Otras pensamos que todo es importante, ¿sí? Hay otras que ni siquiera piensan, dicen que el entrenamiento mental eso no sirve. Obviamente son formas de pensar. La coordinación, cómo entreno la coordinación en mi plan de entrenamiento. La técnica, siempre hay que entrenar técnica. La fuerza, y entonces como la entreno, también hay que hacer lo mismo. Entender cómo se entrena. La recuperación es demasiado importante y es algo que nunca o muy poquitas veces se planifica, y entonces hay que planificarla. Y la movilidad también. O sea, mire todos los componentes que tiene que tener un plan de entrenamiento. Esa diapositiva que yo les mostré, la voy a devolver inclusive, así me demore un poquito, ya estamos terminando. De aquí para abajo, mire, aquí solamente está la resistencia anaeróbica en tierra y la resistencia anaeróbica en agua. De aquí para abajo tienen que estar todos esos componentes que ya les mostré para poder que el plan sea adecuado, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque uno de los mensajes que yo quiero que quede con esta presentación, y Pipe lo dijo al principio, necesitamos profesionalizar el deporte, necesitamos hacer que las cosas se hagan bien, siempre necesitamos que lo que estamos haciendo lo hagamos perfecto. Bueno, perfecto es mucho, pero que siempre estemos apuntando a hacer las cosas muy bien. Y para hacer las cosas muy bien, pues tenemos que pensar en todo esto. Y ya hay gente que sabe hacer esto, entonces tenemos que aprender de la gente que sabe hacerlo. Excelente. Conclusiones rápidas, pero las conclusiones las vamos a sacar en las preguntas. Obviamente se requieren investigaciones científicas en el hockey subacuático por montones, ¿sí? Las cargas que se aplican para los deportistas de hockey subacuático deben tener mayor sustento experimental. Y eso no solamente quiere decir que tienen que haber investigaciones de hockey. No, tenemos que ser capaces de leer artículos científicos, tenemos que ser capaces de leer otra literatura para poder aplicar las cargas a los deportistas. Y obviamente una conclusión importante es que nos toca a nosotros realizar esas investigaciones. O sea, somos potencia suramericana, ¿sí? Y al ser potencia suramericana, entonces tenemos que, obviamente, hacer estas investigaciones. Don Héctor, el micrófono. Bueno, muy bien. Gracias. Ese era mi papá, para que lo vayan conociendo. Bien. Las propuestas como estas y como otras de otros entrenadores tienen que ser probadas experimentalmente. Esta propuesta no ha sido probada experimentalmente. Como les dije, la han utilizado, la han
digamos, sufrido muchos de los deportistas que inclusive están aquí presentes, pero no ha sido probada experimentalmente. Cada grupo se debe entrenar de manera diferente, eso es muy importante también que quede ahí. Cada grupo tiene que tener su propia relación entre la resistencia en apnea y la resistencia en tierra. Eso no es lo mismo. Si aquí dio una diferencia con los mejores del mundo en hombres y mujeres, ahora entre grupos diferentes, por ejemplo, de categorías sub-15 o de categorías, bueno, o de otro tipo de categorías. En fin, excelente. Estas son las referentes bibliográficos, consíganlos, son muy buenos libros, Entrenamiento Deportivo, Periodización en Bloques de Vladimir Isurín, fueron las dos referencias más importantes, aunque como les dije, se leyeron otros textos, pero cuando uno lee mucho, también uno empieza a tomar decisiones de por cuál me voy, ¿sí? Entonces estos dos fueron como los referentes más importantes para juntar todo este trabajo. Y La resistencia de Fernando Navarro Valdivielso. El libro, sobre todo de la resistencia, es más viejo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar ya. He leído muchas cosas interesantes de eso, de los hits y de otros métodos de entrenamiento que son muy buenos. Entonces, bueno, ese era un paneo general. Me demoré más o menos 15 minutos más de lo que pensaba. Pero ahí vamos terminando. Facu, te doy la palabra para que empecemos con las preguntas. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos la primera pregunta de Sergio Ochoa, que le vamos a dar la voz con el micrófono. No la voy a leer, así interactuamos un poco con el público, ¿te parece? De una, Sergio. Y yo prefería escrita, pero bueno. Ah, Sergio, monito, vamos. No, preguntaba yo, ¿cuánto calculaste que dura este entrenamiento de resistencia? Al menos en promedio, o el más crítico, el de la semana esa que tenía el máximo. Ahí están los minutos, Sergio, me voy a devolver, pilla. Ahí están Sí, los pero no minutos. alcancé a ver. Ya me devuelvo, no te preocupes. Me devuelvo y lo miramos. Mira. Uno realmente, ¿qué hace? Cuando uno va a planificar, usted tiene que entender cuánto tiempo tiene disponible. O sea, yo esto no lo hice como, parce, no, lo que yo crea, no. Yo miré cuánto tiempo tenían los deportistas de selección, cuánto tiempo teníamos en el club para entrenar, toda la vuelta, y simplemente empecé a dividir porcentajes y hay que tomar decisiones. Ahí es donde está el arte del entrenador. Porque al fin y al cabo, sí, es muy importante todo esto de tener muchas fuentes de revisión bibliográfica y de tener cosas muy científicas, pero también hay un arte en ser entrenador porque usted tiene que planificar los tiempos. Entonces, lo que yo hice acá, si puedes observar, mira, yo, por ejemplo, en este impacto, ese IM significa impacto, en ese microciclo impacto, le di 181 minutos en la semana al entrenamiento de resistencia anaeróbica en agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Que aquí es donde sí tenemos que tener más información científica, donde de verdad nos digan, no es que si usted entrena más de 181, lesiona a los deportistas, o si usted entrena menos, entonces no sirve. Cosas tan interesantes que se encuentran en la literatura, uno entiende, por ejemplo, ya, que si usted hace juegos en espacios reducidos por menos de 6 semanas, eso no sirve para nada, pues, entre comillas, pues, pero no tiene las adaptaciones que uno quisiera. Entonces, ahí es importante las investigaciones. Entonces, claro, yo cómo decidí estos porcentajes. ¿Cómo decidí estos porcentajes? De acuerdo a una disponibilidad de piscinas, piletas que dicen en Argentina. Y otra cosa, por eso es tan importante el entrenamiento de la resistencia aeróbica en tierra, porque nosotros no tenemos disponibilidad de piletas, de piscinas infinitas. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que correr para poder suplir el entrenamiento completo. Nosotros solo en piscina no llegamos a las 900 horas que se necesitan de entrenamiento, por ejemplo, ¿sí? Que eso hablan de 900, 1200 horas anuales, pero nosotros no tenemos eso. Entonces, solamente en piscina. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con lo que tiene, y por eso es tan importante lo de la resistencia anaeróbica en tierra. Sergio, gracias. No sé si contesté la pregunta. Sí, pero entonces esos 181 minutos, por ejemplo, lo divido, pues en los es días. toda la semana, los 7 Claro. días como...
Eso, entonces, ¿qué es lo que yo hago en el plan que a ustedes les llega semanalmente? Yo cojo estos minutos y hago el plan semanal y entonces los divido. Pero es que, como les explicaba, hay que entender cuándo tenemos entrenamiento táctico, cuándo tenemos entrenamiento técnico, cuándo tenemos entrenamiento físico, cuándo tenemos entrenamiento de fuerza y usted empieza a juntar todo ese rompecabezas y usted todo ese total del tiempo le tiene que dar en el tiempo disponible por día. Entonces no se vuelve tan fácil planificar y usted tiene que tomar decisiones de cuánto porcentaje le voy a dar a qué cosa, qué es lo más, o sea, cuánto porcentaje le voy a dar a la táctica. Obviamente tiene que ser un porcentaje muy grande porque nuestro deporte es de cooperación y oposición. Entonces, claro, yo voy haciendo todo el rompecabezas para poder decir, vea, 181, pero es que eso de ahí para allá hay más para abajo, ¿sí me entiende? Claro, gracias. De una, Sergio. Muy bien. Bueno, la pregunta número 2 viene de parte de Mauricio Ariza, que le damos la palabra. Bienvenido, Mauri. Hola, ¿qué tal? Mauri, hola. ¿Se escucha? Sí. Se Sí, escucha. te pregunto por los dos bloques que dijiste de los ATR. Sí, Estimo que por lo que dijiste de la fecha, más o menos el tiempo y la fecha comparada con la de Argentina, la competencia empezaría en enero, sí, ¿puede ser? sí, sí. La idea es Teniendo en empezar. cuenta que, sí, teniendo en cuenta que el último torneo, acá por lo menos suele ser en diciembre, el primer día de diciembre, que es lo que sería recomendable en diciembre, que sería el periodo en el que no hay competencia oficial teóricamente, hasta que Excelente empiece. pregunta. Excelente pregunta, ¿sabes por qué? Porque tenemos una realidad y es que la gente se va. O sea, en diciembre la gente no aparece y eso es uno de los errores más grandes. Si nosotros realmente queremos comportarnos como atletas, como deportistas de alto rendimiento, uno no se puede desaparecer. O sea, ningún deportista de alto rendimiento se desaparece en sus periodos de vacaciones. Hacen otra cosa. Y eso sí es muy importante, hacer otra cosa. Pero eso también debería estar planificado. Uno también debería planificar eso, lo que se hace en esos periodos de transición, que se pueden llamar pues también así mesociclos de transición. Cuando yo voy de un macrociclo a otro, también tienen que ser planificados. Eso no debería ser al azar. Yo tengo una discusión muy fuerte con las personas que hacen, no una discusión muy fuerte, yo tengo un descontento, digamos, y ya lo he dicho varias veces, lo dije la vez pasada, con las personas que hacen CrossFit, por ejemplo, que pasa tanto en Argentina como en Colombia. En las dos partes el CrossFit se ha vuelto una cosa, un boom muy importante. ¿Cuál es el descontento que normalmente a mí me deja eso? Que ellas y ellos no le preguntan a los entrenadores qué debo hacer, ¿sí? Y eso es una cosa tesa, porque usted está pensando en un montón de cosas, usted está planificando todo, intentando que todo el rompecabezas esté bien hecho. Llega una semana de recuperación y las deportistas se van a hacer CrossFit todos los días. No, marica, ya usted quedó como, no, pues no hiciste nada. O sea, no estamos generando las cargas adecuadas para que la cosa funcione. Y muchas veces no se comunican con vos y no te dicen, hey, ve, mi entrenador está haciendo esto, tan. Son muchos componentes que hay que tener en cuenta y por eso uno necesita ayuda. Por eso uno tiene que llamar a un preparador físico, por eso uno tiene que llamar a un entrenador mental, por eso uno tiene que llamar a un montón de gente, pero a esas personas hay que coordinarlas. Entonces, cuando vos tenés a un deportista que está entrenando hockey, que se está preparando para un mundial, y además de eso, se va a hacer otro entrenamiento por otro lado, vos perdés todo el control de ese deportista, ¿sí? Entonces, también ese deporte adicional, ese periodo adicional de vacaciones, llamémoslo así, porque son las vacaciones, cuando se termina el último torneo y empieza el primero, definitivamente hay que planificarlo. Y uno debería decirle, hey, no van para el mar, hey, hagan por lo menos esto, esto y esto, van tan, hagan esto, esto y esto. ¿Sí? Eso sería como una de las recomendaciones. Difícil de cumplir, pero pues esa es la labor. Eso es lo que nos toca. Bueno, gracias. Dale. Bien, ahora tenemos a tu colega, a Jess Pellegrotti. Bienvenida, que quiere hacerte una pregunta. Yes, hola. Hola, perdón, no me estaba dando el audio. Bueno, primero agradecerte por la charla que diste como en una hora, algo con lo que nos estuviste matando durante no sé cuánto tiempo. Sí, total, es verdad.
Y sí, para los que preguntaban, como, sí, sí, no sé cómo te siguieron, porque la verdad es que yo, lo que me ha costado entender todas estas cosas, pero bueno, vamos a ir intentando. La pregunta era en realidad, creo que ya lo hablamos alguna vez, pero por ahí alguien de los que están conectados saben, en la parte de investigar, ¿en algún momento se hizo una propuesta a la CEMAS para intentar hacer algo? Sí, yo sé que te vas a reír, pero eh, no sé, como algo más mancomunado qué sé yo, supuestamente tienen una pata de investigación, como, no sé, eso. No, ¿sabes por qué me estoy riendo? Porque tenemos a Pipe aquí presente. Por eso me estoy Bueno, riendo. Y porque Pipe está en este momento muy cercano a la CEMAS, ¿cierto? Entonces, pues bueno, si Pipe sabe algo, nos puede contar, que nos cuente de una, Pipe, vamos. Hola. Jess, ¿cómo estás? Bueno, hola. saludos. Bueno, va a ser muy breve. Yo creo que la pregunta de Jess pone en evidencia todas las carencias que tiene nuestro deporte, digamos, a nivel administrativo internacional. Ahora estoy a cargo de una comisión que se llama Comisión de Desarrollo y precisamente lo que se está planteando es darle estructura al deporte desde las EMAS. Yo creo que dentro de ese plan, que es un plan a 5 años, con el deseo de ingresar a los World Games en 5 años, hay un componente de educación e investigación. Entonces, eso toma tiempo, la verdad, eso toma tiempo. Es de mucha gestión por parte del presidente ante las EMAS. Entonces, creo que este camino que Sebas ha tomado, y pienso que es mucho más fácil como de operar, es iniciar desde los clubes, ¿cierto? Porque si nos quedamos esperando como toda esa logística y política que tiene SEMAS, todo podría tardar más. Sin embargo, pues el presidente actual, que es Joao, tiene mucha diligencia y ha estado muy, como, eh, muy dispuesto a darle fuerza a la Comisión de Desarrollo del Deporte. Esa, pues, por lo menos mi cargo y el cargo de él termina ahorita en diciembre, pero se quiere dejar como todo bien escrito y con unos acuerdos mucho más claros para que eso quede sólido para el futuro de nuestro deporte. No sé si eso responde ahí como a la Sí, inquietud. sí, pero suponete, no sé, como alguna vez con Sebastián hablábamos, como imagínate que se nos ocurriera alguna manera de medir algo durante un mundial, que es como lo que uno siempre quiere tener, las mediciones sobre las mejores, los mejores del mundo, ¿no? Ah, Y entonces decía, bueno, qué sé yo, se nos ocurre alguna metodología de medirlo y decís, bueno, pero necesito marcar, qué sé yo, no sé, ponerle una marquita roja en la malla al jugador sin hacer nada. ¿Lo ves como que eso se puede llegar a lograr o es como que ya ahí te meterías en una articulación como No, súper no, no. compleja? O sea, sí va a ser complejo por algo que todavía no hemos resuelto. En el hockey es que el hockey se vea. Ahorita Sebas decía, ver hockey no es tan Claro. fácil. ¿Sí o qué? Y entonces, imagínate si un deporte que es complejo de ver, ahora medirlo se vuelve mucho más complejo. Por eso, Ujú. nosotros en Colombia le hemos apostado al 3x3 para que sea un deporte más vistoso y mucho más fácil de hacer un montón de registros y de métodos para observar. Sin embargo, quiero poner en evidencia que Joao ha incursionado en una cosa que es el primer paso y es registrar a todos los deportistas de élite a nivel mundial. Entonces está haciendo un big data de todos los clubes, quién es usted, con qué número juega, y pienso que ese es el primer paso que se dará. Posteriormente, llegaremos a lo que tú estás diciendo. Yo no lo veo muy lejano, pues. Creo que la tecnología va avanzando mucho más rápido y eso va a permitir eso que tú estás proponiendo. El primer paso es este que se está dando y es como registrar la gente, porque no se sabe quiénes son, como tú dices, por ejemplo, que tu número quede grabado, entonces se llevará una estadística de quién mete los goles. Sí, bueno, no sé, es como por ahí va el camino por ahora.
Y ponele, y en esa base de datos no se podría incluir, qué sé yo, si te haces antropometrías como para tener un registro de antropometrías de jugadores, por ejemplo, no sé, que es algo que en general no me encantan las antropometrías, pero si alguno alguna vez se hizo, te comparan contra alguien de algún deporte y en general buscan cualquier deporte que nunca es hockey subacuático porque no hay como un puntito que diga, este es la media. Y por ahí estaría bueno como tener una data de... O sea, sin que... Lo que pasa me parece mucho que muchos países son un poco celosos de compartir eso, pero estaría interesante como poder tener una base de datos, no sé, lo tiro, tal vez no se pueda, pero qué sé yo. No, mira, yo pienso, y de pronto hay cosas para no quedarnos aquí como en ese tema, porque Sí, eso es muy perdón. interesante. No, pero más allá de eso es porque es muy interesante lo que estás diciendo. Creo que la apuesta es a lo que Sebas está proponiendo en este evento. Más allá del presentar su trabajo, que como vemos ha sido muy impecable, de mirar, medir, tener pues como un control de los datos, la invitación es a que todos desde nuestras miradas, por ejemplo, a mí me gustaba más la parte táctica, técnica, ¿cierto? Entonces, Sebas nos ha invitado, es como, bueno, empecemos a escribir de eso, empecemos a investigar de eso, vámonos dateando, vámonos organizando. Y así ya uno, yo creo que puede ir abriendo esas puertas, como lo decía al principio. Pues hoy nos estamos juntando Colombia y Argentina. Ganemos un mundial con este método y bueno, eso ya pone el método o las puertas más abiertas para todos. Gracias, Pipe, sí, muy bien. Facu. Bueno, muy bien. Gracias, Pipe. Tenemos la número 4, Abril Córdoba, que hizo una pregunta ahí, a ver si se anima a hacerla personalmente. Bienvenida, Abril. Abril Córdoba. Hola, buenas noches. En realidad no es Abril, es el papá, José. José. Esta Bueno, pregunta va referida con respecto al trabajo en tierra, la resistencia en tierra. ¿Es pura y exclusivamente correr? ¿O se puede incluir el ciclismo, trabajo con pesas y algo de montañismo? Sí, ojo que el trabajo con pesas yo lo pongo como un componente aparte de trabajo de fuerza. He estado pensando y es una propuesta que le voy a hacer a mis pares en el club, como intentar volver la fuerza un poco más específica y eso implica una inversión, pero pues se me ha venido ocurriendo trabajar obviamente más específico la fuerza, pero sí, no es solo correr. Yo puse correr, pero también es bici, pero también es otras cosas. Y los métodos que yo puse ahí no son los únicos. Por ejemplo, los deportistas que están acá conectados saben que yo los mando a correr largo. O sea, hemos hecho 5K, hemos hecho 3K, 4K. O sea, también se les manda a correr largo porque hay un tema con la recuperación muy importante y es que cuando uno tiene una buena resistencia de base aeróbica, que además se demora varios meses para ganarla, la recuperación se hace más fácil. O sea que si nosotros logramos tener una buena resistencia de base, vamos a lograr tener una mejor recuperación. Eso quiere decir que vamos a poder hacer apneas más largas con tiempos de recuperación más cortos. ¿Eso qué nos va a dar? Más efectividad en el juego. O sea, vamos a poder estar más tiempo abajo. Es que en el deporte, normalmente en los deportes de cooperación o posición, lo que se busca es tener jugadas de superioridad numérica. Así no se expulse a nadie. O sea, usted lo que busca es tener jugadas de superioridad numérica. Con una jugada, con un pase bien hecho, con un cambio de dirección en fútbol. Usted requiere esas jugadas de superioridad numérica. Y cuando usted logra tener más deportistas en el fondo de la piscina, haciendo apneas más largas, más intensas, usted tiene esa superioridad numérica, ¿sí? Y eso es lo que buscamos. Entonces, sí, se pueden hacer otras cosas. Lo que pasa es que en eso es lo que hay que investigar. Si usted nada tantos metros, entonces ¿cuánto tiene que montar en bici? Esa comparación está difícil, pero lo puede hacer por frecuencia cardíaca, lo puede hacer por tiempo. En ciclismo el tiempo, pues obviamente la cosa cambia mucho porque los kilómetros se hacen mucho más largos, entonces los tiempos como que cambian un poco, pero lo puede hacer por frecuencia cardíaca. Es que yo necesito que usted durante 20 minutos se mantenga en una frecuencia cardíaca de 110 pulsaciones por minuto. Y ya con la tecnología usted se monta en la bici y es capaz de hacer eso durante tanto tiempo. Entonces ese tipo de cosas se pueden ir
relacionando. Como les decía, a mí me gusta, como dicen mis profes, ser un entrenador ecléptico, en donde usted va agarrando de todas partes. Y también hay una cosa muy importante. ¿Qué quiere hacer el deportista? Por ejemplo, a Sergio no le gusta hacer pesas. Ay, ¿yo qué voy a hacer con Sergio? Entonces siempre es pensando qué voy a hacer con Sergio porque no le gusta hacer pesas, pero necesitamos que sea más fuerte. Hemos tenido conversaciones y eso usted lo tiene que tener en cuenta como entrenador. Yo necesito entrenamiento de base y ese entrenamiento de base lo puedo obtener de varias formas. Entonces, ¿por qué no utilizar la forma que al deportista le conviene o que el deportista le gusta? Eso hay Pero que lo que no hacer. me gusta es trotar. Ah, bueno, no le gusta trotar. Sí, pero en las pesas pues también, bueno, en fin. Muy bien, Paco. Lo odio menos las pesas que el trote. Listo, está bien. Bien, bueno, ahora desde Mendoza, Tommy Gil, que quiere hacer una pregunta. Bienvenido, Tommy. Tommy, hola. Hola, ¿cómo va Lugo? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, yo te quería preguntar, es como más de crecimiento personal, no tan relacionado, o sea, que influye un montón en el hockey, pero no es básicamente para el hockey, sino es para todo. Yo veo que hay mucha gente que es muy crack acá en Argentina, no sé si conoces el significado, es como la gente capa, grosa. Sí, aquí le decimos calidoso. Tommy, se te está escuchando pasito. Intenta ver que acércate más al micrófono. Bueno, muy calidosos, así. Eso, calidosos, muy bien. Y yo soy, no sé si conoces la palabra procrastinador. Sí. Bueno, yo Esa soy es un gran procrastinador, Ajá. pero muy procrastinando. Em, y me cuesta, o sea, lo reconozco y me cuesta mucho como cambiarlo, pero estoy motivado y cuando entrenamos yo entreno fuerte y todo eso. ¿Qué consejo tenés vos para darnos a los procrastinadores para dejar de procrastinar? Para Ok. dejar las cosas para Bueno, después y todo eso. esa es buena. Además, porque veo en el ambiente como que también sos calidoso. ¿Qué? ¿Por qué pusiste ahí lo de calidoso? Bueno, me imagino que sos muy calidoso y muy procrastinador, las dos. Bueno, muy bien. Tommy, hermano, yo no sé, es muy difícil, es muy difícil. Yo este tema lo he hablado mucho con mis compañeros y no es fácil, porque además creo que ser deportista y ser atleta es un estilo de vida, hermano. O sea, es de verdad comprometerse con un montón de deseos y de planes que vos tenés en la vida, ¿sí? Entonces, pensá más bien cuáles son los planes que tenés en la vida, porque si vos decís, es que yo tengo estos planes, de pronto procrastinar no va conjunto a esos planes que tenés. Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo, pero también depende de los planes, o sea, porque si vos querés jugar hockey de manera tranquila, parchada, procrastinar puede ser la solución, ¿sí me entendés? O sea, procrastinar y hablar con los parceros y hablar con la gente es la forma. Pero yo creo que esa pregunta es pues primero no hay una única respuesta y segundo, creo que es muy individual para que vos entendás cuáles son tus deseos, cuáles son tus metas, cuáles son tus planes, cuáles son tus deseos en lo que quieres hacer y de ahí te vas enfocando, ¿sí? Esa es como la idea. Yo creo más bien que deberías preguntarte más por eso. Bueno, muchas gracias. Dale. Hay una cosita más, te pido si podés pasar una lista de toda la bibliografía que creas, así, polenta para leer. Sí, por ahora tomale un pantallazo si querés a estos dos textos que te voy a poner acá. Yo creo que se consiguen fácil en internet. Conseguite estos dos textos primero y si usted logra leerlos, después me escribe y vamos hablando. O sea, si usted ya los consigue y los lee, ya después miramos y vamos despacio, paso a paso. Listo. Dejar de procrastinar también es paso a paso, hermano. Listo. Listo. Estamos. Dale, Tommy, gracias. Muchas gracias. Bien, bienvenida Dani Salgado. Tiene una pregunta. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Hey, Dani, ¿qué más? Profe, ¿Qué más, profe? Hey, ¿cómo estás? estoy aquí con las manos en la cabeza con lo que acaba de presentar. Muy bueno. Dale, Dani, excelente. Pues primero que todo, profe, felicitaciones. ¿Para qué? Muy buena propuesta. Y lo segundo era como preguntarle, aparte de esto, y ya teniendo, digamos, hay algo muy importante y muy interesante en el plan,
y digamos que son los tiempos que tienen como los deportistas para ejecutar su acción. Teniendo en cuenta eso, me parece que de ahí es que se tendría que tener en cuenta, pues para iniciar con todo el trabajo de fuerza, que te escuché que dice que tenías algo pensado, que sería bueno o quería escuchar qué tenías pensado para el trabajo de fuerza en el hockey subacuático. Bien, Dani, de una. Dani es un exalumno de biomecánica de Urabá. Yo le estuve dando clase de biomecánica, él está cursando entrenamiento deportivo, ya casi debe estar terminando, Dani. Muchas gracias, Dani, excelente. Hermano, realmente lo que hay que hacer es caracterizar los esfuerzos que se hacen en hockey. Eso es una de las cosas que no hemos hecho. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos choques se están haciendo? Ojalá entender cómo es la fuerza que se trabaja en el hockey subacuático. No es la misma, los movimientos. Hay una cosa que nos pasa a nosotros los de hockey, es que nos duelen los hombros, pero es que normalmente, y esto es otra de las enseñanzas de Pipe y Andrés desde la antigimnasia, es que nosotros no usamos esta parte de atrás, nosotros no usamos ellos lo llaman tierra de nadie, nosotros no lo usamos. Entonces, también cómo tenemos que generar eso, o sea, tenemos que entender muy bien cómo son los esfuerzos en términos de fuerza que se generan en hockey para poderlo hacer. Normalmente, Dani, lo que yo hago en este momento es planificar diferente la fuerza y planificar diferente la parte de resistencia y digamos que medio desconectado la parte técnico-táctica. Y si vos ya viste lo de temas de planificación contemporánea, cada vez hay que integrar todo, cada vez hay que volver todo más específico. Entonces, realmente hay que entender muy bien, y esa es la invitación de todos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para medir cómo es la fuerza que se hace en hockey? Apenas midamos la fuerza, nos va a quedar más fácil entender cómo entrenarla también, de manera específica. Es que pues, a mi modo muy complicado por el tema de que todos los esfuerzos se hacen sumergidos. Ajá. Y digamos, por ejemplo, hablando de cadenas cinéticas musculares o de medios como tal en ese ambiente, son totalmente distintos a cualquier medio con el que uno pueda entrenarlo, bien sea tipo autocarga, sobrecarga, y entonces sí lo veo bastante complicado y para trabajar fuerza específica en ese entorno es como bueno, ¿cómo uno podría hacer que el deportista me desarrolle una fuerza específica a ese tipo de gestos? Dani, la natación tiene algunas de las respuestas de eso. ¿Por qué? Porque se puede trabajar con elásticos en piscina. Y yo ya he empezado a intentar a trabajar con elásticos en piscina. En Argentina se hicieron algunas recomendaciones de eso. Yo creo que con los elásticos en el agua se pueden hacer. Hay una cosa también importante que he leído últimamente y es que, por ejemplo, en la natación casi no se hacen fuerzas excéntricas, sino que todas las fuerzas son concéntricas. ¿Por qué? Porque para donde usted mueva, la resistencia va en contra de para donde usted mueva. Entonces, la fuerza que se hace en el agua es muy distinta a la fuerza que se hace en superficie. Eso sí quiere decir que nosotros tenemos que empezar a pensar realmente cómo trabajar la fuerza en el agua. Eso no quiere decir que vayamos a salir, que vayamos a salir del entrenamiento de tierra. También hay que hacerlo, pero entonces volvemos a lo mismo. Cómo trabajar lo general y cómo llegar a lo específico, ¿sí? Eso creo que es la tarea. Dani, la respuesta que te daría en este momento de manera inmediata es elásticos y sumergir elásticos, hermano. Eso creo que es una de las soluciones buenas para trabajar la fuerza. Listo, profe, muchas gracias. Dale, a vos. Bueno, y finalizamos la última pregunta y vamos a ir cerrando con Meli Aracena nuevamente de Mendoza. Bienvenida, Meli. El novio. Bueno, hey, Fede. Meli, hola, y Fede, hola, ¿cómo están? Hola, Lugo. Hola, Lu. Muy buena presentación. Dale, Y gracias. saludo a todos. Yo quería hacer una consulta de cómo hace o sea, ¿qué recomendaría a un deportista o a un entrenador que sus deportistas hacen doble turno? ¿Cómo variarías la semana de entrenamiento a alguien que hace doble turno y a alguien que no lo hace? Bacano esa pregunta porque inclusive en este momento yo les compartí inclusive un artículo a algunas personas donde el doble turno definitivamente es necesario para los deportistas. O sea, yo creo que el doble turno es una cosa que se necesita. ¿Por qué se necesita el doble turno? Porque hay una mayor eficiencia en el uso de la energía.
Resulta que las mitocondrias, que son las que, y yo esto casi no sé de fisiología, estoy apenas dándole al estudio de la fisiología, resulta que son las encargadas de... son las encargadas de muchas cosas en el cuerpo, pero hay una cosa importante y es... Profe, aquí vemos personas que podemos responder. ¡Eso, Dani! Gracias, hermano. Responda, hágale. Pues básicamente, la mitocondria es la organela de la célula que básicamente resintetiza la energía a partir de ciertos sustratos, bien sea las grasas, mayormente pues las grasas y la glucosa. Excelente. Dani, gracias, hermano. ¿Qué pasa con eso? Cuando usted hace doble jornada, genera que el cuerpo desgaste, o sea, se consuma su energía, y cuando hace la segunda jornada, entonces lo que sucede es que tiene que hacer, trabajar con esfuerzos grandes con menos energía disponible. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve más eficiente las mitocondrias, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser eficientes a la hora de entrenar. Entonces, yo lo que te diría es que hay que hacer doble jornada. Esas dobles jornadas normalmente se hacen con más de 6 horas, o sea, eso no se puede hacer, es que yo lo hago a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana hago la otra. No, la idea es obviamente darle un tiempo de recuperación al cuerpo para hacer la segunda, pero el cuerpo no se logra recuperar del todo. Eso tiene que estar planificado, eso no puede ser de cualquier manera, usted no lo puede hacer de un momento a otro, no lo puede hacer, o sea, si yo voy a hacer una TR, por ejemplo, tengo un modelo de planificación, tengo que entender también cuándo planificar esas dobles jornadas. Eso no es así como, yo hago dobles jornadas y ya. Y si usted tiene deportistas que no han hecho dobles jornadas, entonces empiece con un día, una doble jornada de un día, después le pone 2, después le pone 3, después le pone 4, y así sucesivamente. Tiene que ir revisando los deportistas que no tengan como síntomas de sobreentrenamiento. ¿Listo? Bien, Facundo nos dice que es la última pregunta y yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos en este momento como grabando esta reunión. Yo los invitaría, si quiere, podemos dejar de grabar y si ustedes desean, nos podemos quedar conversando un rato más. O sea, esa era como la invitación. Yo creo que tenemos más o menos 1 hora y media. Creo que es un momento adecuado para ir cerrando. Yo les agradezco enormemente la participación. Más o menos eran las personas que yo consideraba.